noches, bienvenidos a otra edición más de Hablemos Claro. Como todos los jueves, hoy vamos a hacer asesoramiento previsional junto al estudio previsional ABAM. Además, vamos a hablar sobre lo que está pasando actualmente en el Congreso. Recordemos que se está tratando lo que va a votar los senadores en contra o no del veto a la ley de emergencia por discapacidad. En este momento se está tratando eso en senadores y además afuera del Congreso hay una manifestación de familiares de personas con discapacidad que están buscando que esto sea rechazado. Así que de ese tema vamos a hablar hoy y de mucho más también sobre la ley laboral. Quédense con nosotros. Ahora vamos a recibir a Luis Loaiza, él es asesor del estudio previsional ABAM. Luis, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Bueno, Luis, como siempre hacemos en el programa, primero lo primero, vamos a repasar lo que es la agenda del asesoramiento que realiza el estudio previsional en el interior de la provincia. Bien, hoy están atendiendo ya a partir de las 16:30 horas en la localidad de General Güemes, en el Hotel Avenida. Mañana a partir de las 8:30 en la localidad de Joaquín B. González. Sí. Luego a partir de las 14 horas en la localidad de Metam, 9 de julio 302, que es el nuevo domicilio de atención. Y también 15:30 en la localidad de Rosario La Frontera. Bien. Bueno, hoy trajimos también un caso para analizar, el caso de una persona que está en el sector de la construcción y que se está asesorando con ustedes. Sí, hoy trajimos un caso de una persona que nos visitó a muy tempranas horas en estos días. Estaba muy afligido porque había presentado 2 veces el trámite de jubilación. Bien. La persona ya tenía 56 años y hoy, viendo los aportes, tenía más de 30 años de servicio, trabajado en el régimen de la construcción. Entonces veíamos que tenía una presentación el año pasado, en el cual se le había denegado el trámite. Luego hace una nueva presentación, o sea, solo, de manera personal, en el ANSES, y el ANSES le pide unas pruebas para poder probar las tareas insalubres de un periodo de algunas empresas que tiene ahí. Ahí estamos Están viendo marcaditas. en pantalla a Luis, si nos podés Sí, explicar. eso es un cómputo en el cual el ANSES le entrega el por qué no le aprueba los servicios, o sea, para saber ahí, en ese caso tiene la edad, pero le faltan servicios, y bueno, en el cual lo que está marcado ahí con flúor, son las empresas que están en cuestión, o sea, tienen los servicios, pero no el carácter así de construcción. Ese era el segundo trámite, el segundo expediente. Entonces le pedimos al titular de que si había presentado recibos de sueldo o alguna documentación que pueda probar el carácter. Acá en el caso de construcción, sabemos que para probar un carácter más allá hoy no existen ya las libretas de fondo de desempleo que tenían los trabajadores, hoy se manejan a través de una tarjeta, el IERIC, que es una constancia en la cual los inscriben los empleadores, y cuando van a pedir la constancia esa, el IERIC les imprime las tareas en el cual tienen los periodos trabajados y son válidos. Pero en muchos casos el ANSES le exige de que también la empresa, a partir del 2010, haga un aporte extra para las tareas estas que sean declaradas insalubres, ¿no? Más allá de la resolución que hay. Bueno, hoy en día se le pidió a la persona esta que traiga los recibos de sueldo para ver y separar y poder probar los periodos de eso. Bueno, hoy ya se hizo la presentación hace unos días, y bueno, ahora esperar, ¿no? Los 90 días que es mínimo que exige el trámite para poder el ANSES contestar si es favorable o desfavorable, pero vemos que ya se presentaron las pruebas para que se pueda resolver el expediente. Bien. Este tipo de régimen especial que tiene la construcción, ¿por qué es? O sea, ya el decreto de insalubridad a partir del año 2010 se decretó de que las tareas realizadas por los empleados o aquellas personas que trabajen bajo el régimen de la construcción, siempre y cuando hablamos de empresas que trabajen en blanco, se comenzó a hacer valer las tareas estas insalubres. Primero empezó con un régimen de 57 años y 25. Al año siguiente bajó a 56 años y después ya se estableció en 55 años.
¿Son para todas las personas que trabajan en el sector de la construcción? Sí, tanto hombres como mujeres, ¿no? Tanto hombres como mujeres. En el caso de mujeres tienen 52 años y 25 de servicio, que son muy pocas que se vio. He tenido la oportunidad de tener trámites de jubilación con personas mujeres, pero muy pocas, que trabajan. Hoy en el día se ve más, pero son muy jóvenes para poder hacer el trámite. Sí, es el dictamen, si pueden ver ahí hay un dictamen, no se lo podría leer, pero en el cual el ANSES explica cuál es la posición que toma, por qué no nos da el carácter insalubre de las empresas estas. Entonces, más allá de que las pruebas que se presentan... ¿Qué es lo que dice ANSES, así para resumir? Lo que pasa es que el ANSES, cuando vas a hacer un trámite, la persona debe llevar una cierta cantidad de documentación. Hoy sabemos que los expedientes ya son digitales, no son papel como lo había anteriormente. Entonces, muchas veces vos tenés que presentar las libretas del Fondo de Desempleo, los recibos de sueldo, en el caso de que si tenés libreta, o la constancia del IERI, un ejemplo, si ves una constancia del IERI, tiene el periodo de inicio y no figura el periodo donde dejó de trabajar, claro, pero sí le aparece en historia laboral. Entonces el ANSES, ¿qué hace? Al consultar, toma el periodo únicamente el primer mes que aparece en la constancia del IERI, en la historia laboral del IERI, y no las otras tareas comunes. Y en muchos casos, el mismo sistema, al ser digital, hoy al empleado, si le llevas una gran cantidad de recibos, un ejemplo que un trabajador haya trabajado en una sola empresa 5 años y le aparece un solo mes en el IERI, pero sí está todo en la parte del SIGIP, en la parte de la historia laboral, entonces tenés que llevarle los periodos para que pueda acreditar que él sí trabajó como ayudante, como oficial, como sereno. Entonces tenés que separar una cierta cantidad de recibos de sueldo. 3 por año te piden, 4 por año, y en algunos casos. Y el empleado tiene que digitalizar esa documentación. Claro. Y se le hace muy difícil cuando es mucha la tarea o la certificación de servicio. Entonces, en muchos casos, no digitalizan toda la documentación. Y al haber recibo de sueldo, en una presentación, lo primero que se hace, se deriva al área jurídica de ANSES. ¿Para qué? Para que el abogado determine si en realidad las tareas pertenecen al ámbito de la construcción y si son tareas insalubres por el cargo, lo que haga esta persona. Bien, ahí Luis nos está mostrando, digamos, ya la tercera planilla. Contanos entonces cómo se va a resolver o cómo van a continuar, digamos, con este trámite. No, ya se hizo la presentación ya hace días, hace 2 o 3 días ya tenemos el inicio. No pude sacarle fotinol en realidad, pero ya tiene el inicio del trámite de nuevo. Ahora hay que seguirlo mensualmente, se lo va viendo para ver cuál es el movimiento del expediente. Seguramente va a tener el tema favorable, ¿no? Porque se presentaron las pruebas que ellos exigían y se le demostró al ANSES de que el hombre trabajaba en los recibos, dice la tarea, tiene el gremio de la UOCRA, ¿entendés? Tan detallado, entonces ya se puede probar. Bueno, qué importante esto, ¿no? Que siempre decimos que no es lo mismo realizar el trámite uno solo que estar acompañado y asesorado para que realmente se computen los años trabajados por uno en los espacios y en los sectores que efectivamente hemos trabajado, ¿no? Sí. Muchas veces por ahí siempre se le dice, la persona que inicia un trámite de jubilación de manera personal o el titular en forma personal, concurre con una cierta documentación sin saber qué es lo que va a presentar. O sea, saca un turno y se presenta ante el ANSES. El ANSES lo primero que te va a decir, si te atiende, te va a decir, bueno, tenés que traerme esto y esto otro. Tal vez la primera vez que vas, perdés el turno porque no llevaste lo que necesitas. En otros casos llevas todo y tenés que tener conocimiento qué es lo que vas a separar y qué es lo que vas a presentar. Sabemos que cada persona no conoce qué es lo que se tiene que presentar. Si lleva su libreta de fondo de desempleo o su recibo, o ve que en la historia laboral, una historia laboral de cada persona, muchos creen de que porque el aporte aparece en ANSES, se lo tiene que tomar con tarea insalubre. No, las tareas insalubres tienen que ser demostradas ya sea en una certificación de servicio, en una verificación que haga el ANSES con recibo de sueldo,
pruebas laborales para determinar. Entonces, en muchos casos concurren nada más que con el DNI o con muy poca documentación y bueno, por ahí en algunos casos el ANSES inicia el trámite porque ve que sí, es una empresa constructora o trajiste esto u otra cosa y después tiene el paso de que hay una demora de más de 3, 4 meses porque son trámites que no se resuelven en 90 días, sino en poco más y bueno, en muchos casos más de 6 meses y esperar para que te digan no. Claro, bien. Bueno, ya luego vamos a tratar un segundo caso, Luis, que es de una persona que se desempeña en el sector docente, pero que también fue policía, ¿no es así? Sí, Adelántanos muy cortito porque eso lo vamos a tratar más adelante. sí, vamos a ver un caso de docente. El docente, como decíamos, tiene muchas tareas que son desfavorables, zona inhóspita, régimen de área de frontera, o sea, y también un régimen común acá. Lo que vamos a hacer, explicar un poquito más, este es un caso muy especial, uno de los primeros que veo, es un régimen que se toma como área de frontera, pero que esta persona enseña en un local, bueno, un local, perdón, vamos a decirlo, en la cárcel. Bien. Y vamos a explicar el régimen este. Vamos a explicar, porque es un caso muy interesante que trajimos para explicar también cómo se puede desarrollar y cómo se puede realizar el trámite de jubilación. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el Senado de la Nación. Sabemos que en el día de hoy el Senado vuelve a sesionar para votar el rechazo al veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de discapacidad. En los preparativos de la sesión en el Senado, senadores de Unión por la Patria comenzaron a pegar en las bancas cartas escritas por chicos con discapacidad que le fueron entregadas en el día de ayer. En una de ellas, hecha con crayones, que se lee: señora senadora, le solicito que apoye la ley de emergencia en discapacidad, no al veto. El gesto busca interpelar directamente a las legisladoras en el recinto en el marco del debate por el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Cabe destacar que el interbloque de Unión por la Patria en el Senado mantuvo también ayer una reunión con representantes de más de una decena de organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad en vísperas de la sesión en la que se debatirá el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El encuentro reunió a familiares, personas con discapacidad y prestadores afectados por los recortes al sector implementados por el Gobierno Nacional. Hasta agosto de este año se suspendieron oficialmente 110.522 pensiones, mientras decenas de miles más están trabadas con excusas burocráticas. Recordemos que una pensión por discapacidad representa el 70% de una jubilación mínima, que como sabemos este gobierno mantiene niveles de miseria por debajo de la canasta básica. En nuestro país, según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del 2018, realizado por el INDEC, se calcula que el 10,2% de la población argentina mayor de 6 años tiene algún tipo de discapacidad. Esto equivale a aproximadamente 3.571.983 personas. Proyectando este porcentaje sobre la población total estimada en el censo del 2022, sobre 46 millones de personas, se calcula que alrededor de 4.700.000 personas tienen algún tipo de discapacidad en Argentina. Entonces, vemos cómo ese porcentaje no es tan alto como el que mencionan ellos. Y bueno, y esto no es así. Hay personas que están sufriendo, hay personas incluso que pudieron acercarse familiares a dar su mensaje y pedir, ¿no?, que no se apoye el veto a esta ley de emergencia. Incluso en el programa anterior nosotros tuvimos acá personas que le han sacado esta pensión, que es vital para que ellos puedan continuar pagándose sus remedios, tratamientos y en la vida diaria de cada uno. Ahora vamos a recibir a continuación para hablar no solamente de esto que está pasando, de la corrupción de la que se está hablando en el gobierno actual, de lo que está pasando al nivel de los trabajadores
y de la reforma laboral, la famosa ley base que hemos tratado también el año pasado en el inicio de este programa. Y para eso vamos a recibir al doctor Rafael Villalba Alvarado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, Jimena. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar de diferentes temas, doctor, y vamos a empezar por lo que es la ley base para traer de recuerdo qué es, cómo se implementó, si la podemos recordar algunos puntos, los más destacados, para traer a la memoria, ¿no? Sí, bueno, en principio algunos puntos destacables. Ese, por ejemplo, el tema de el aumento del tiempo del periodo de prueba, Sí. que pasó de 3 meses a 6 meses, con la posibilidad de que eso, a través de convenios colectivos de trabajo, sean de entre 8 meses y un año. ¿Sí? Después tenemos el otro tema que también es importante, la sustitución de la indemnización que tiene la ley 2744 por el artículo 245 por un nuevo régimen que supuestamente lo quieren asimilar a lo que es el sistema de retiro de las empresas de construcción. ¿Sí? Y después, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la ley 24013, que era sobre la regularización de las inscripciones laborales, sea por falta de registración o registración deficiente. ¿Sí? Hasta antes de la reforma, todas estas situaciones irregulares tenían una multa que se aplicaba al empleador incumplidor. A partir de ahora, lamentablemente, bueno, ha quedado todo en la nada y vos podés tener un empleado sin registrar y prácticamente no te pasa nada. Claro. Es decir que como empresas ahora los trabajadores están más protegidos, menos protegidos, están trabajando en una empresa. En principio no. Y vamos puntualmente, por ejemplo, el caso de lo que yo explicaba al principio sobre el periodo de prueba. En realidad, lo que yo estuve leyendo, que una de las empresas que está aprovechando bastante esta nueva modificación es Mercado Libre, que es del empresario Marcos Galperín, Sí. que tiene una rotación de personal impresionante. O sea, cada 6 meses te despiden y no te pagan nada. ¿Sí? Entonces, te pagan simplemente lo que trabajaste en ese momento. Exactamente, tal cual. Porque, bueno, ese es el régimen de, Claro. digamos, el periodo de prueba. Después, bueno, las pymes en realidad prácticamente no lo están haciendo porque hay otra realidad. O sea, hay una recesión económica galopante, de tal manera que la actividad económica está prácticamente estancada. Y además de que esto se genera por el aumento de la importación de productos que vienen del extranjero, ¿no? Claro. Y lo que sí se está viendo es que en realidad lo que está pasando es que a contramano de lo que proponía el gobierno, de que decía el gobierno que con esta reforma se iba a mejorar la situación de los trabajadores porque iba a haber una mayor registración, pero está sucediendo todo lo contrario y lo que sí está pasando es que está aumentando la informalidad. Bien. ¿Sí? Es decir, trabajo formal, como se decía que iba a haber, que las empresas iban a tomar más trabajadores porque era una forma de ayudar a la empresa para que pueda avanzar y para que haya más trabajo registrado, no está pasando. No está pasando. O sea, en realidad hay digamos, una combinación, por la cuestión legal y la cuestión económica también, ¿sí? Porque más allá de los índices que por ahí el gobierno pueda decir, bueno, mejoramos el ingreso promedio de los trabajadores a valor dólar, o que digan de que hay mayor actividad económica, pero la mayor actividad económica es en determinados sectores y no en general. No se ha generalizado. Claro. Y todo lo contrario. O sea, por ahí se puede generalizar en actividades como la petrolera o aquí un poco la minería, que también, digamos, no es tan así, que se ha dado el boom digamos, en el trabajo minero, ya que
también hay una crisis en cuanto al precio del litio, que ha bajado y bueno, hay muchos proyectos que están en estudio, pero bueno, no hay avances en la implementación o en el trabajo de las bases, como sería donde van a trabajar generalmente en la construcción de los diferentes establecimientos para después iniciar el proceso de producción. Bueno, eso está todo suspendido. ¿Sí? Entonces, y hay o sea, son muy pocas las actividades que se están realmente activando, pero, o sea, el resto de las actividades no está pasando. Y fíjate también, está bajando el consumo también. Claro. El consumo, digamos, es más, en los supermercados, en los mayoristas. O sea, evidentemente hay una recesión, pero tiene que ver obviamente con la política económica que están aplicando, que su objetivo ha sido, en primer lugar, planchar o pisar el valor del dólar, y ahora, lamentablemente, por cuestiones electorales también, eso tampoco les está resultando y les está resultando bastante caro, ya que, bueno, tienen que aumentar las tasas de interés y eso repercute también en el consumo. Claro. O sea, en el consumo, si estamos hablando, digamos, entre nosotros, por ahí uno puede decir, bueno, ¿y en qué me incide a mí que aumenten las tasas de interés? ¿En qué te incide? En que en realidad, si como no llegas a fin de mes, utilizas la tarjeta de crédito. Al utilizar la tarjeta de crédito no podés llegar a pagar el total, entonces pagás el mínimo. Y la diferencia de lo que no pagás, eso te genera intereses. Claro. Y esos son los intereses que están arriba del 70% y hasta el 100%. Entonces, esa es la explicación y además, bueno, al aplicarte esa tasa de interés, vos comenzás a dejar de comprar también. Entonces, es toda una cadena. Claro, y por lo tanto tampoco hay posibilidad de ahorro. Obviamente que no, obviamente que no. Ahorro, inversión para largo plazo, de decir, bueno, yo, lo que siempre se dice, ¿no? Bueno, voy a invertir no solamente para ahorrar y poder irme de vacaciones, poder hacer un arreglo en casa, sino para el retiro, ¿no? Porque tal cual, estamos diciendo de que una jubilación mínima es imposible cubrir. Uno quiere decir, bueno, a ver, ¿podré invertir para tener una mejor jubilación? Tal cual, es así. Y el otro tema que también, digamos, está generando cierto ruido es que se había hablado sobre la modificación del sistema de cese laboral, o sea, la famosa indemnización del artículo 245. En la reforma lo que quiso es, en realidad, establecer un sistema, como estábamos diciendo, similar al de la construcción, del gremio de la construcción, pero el tema es que, bueno, se establecieron diferentes sistemas. Un sistema sería el sistema de cuenta bancaria individual, después tenés el otro que es el fideicomiso y el Fondo Común de Inversiones. Bien. Ahora, que eso, digamos, salió en la ley bases, que en principio se había establecido que debería ser un aporte por parte del empleador equivalente al 8% del sueldo del trabajador, y cuando salió la reglamentación a través del decreto reglamentario, ahí, bueno, se establecieron estos tres tipos de sistemas, pero no llega a conformar a los empresarios, que supuestamente serían los beneficiarios, y bueno, obviamente que a los sindicatos todavía no. Aparte, bueno, que se estableció en la misma ley que este sistema solamente se puede implementar en tanto y en cuanto se discuta y se aprueba en las convenciones colectivas de trabajo. ¿Cuál es, digamos, la dificultad ahora? Es que en realidad empresas o pymes con bajo nivel de rotación de personal es un costo. Porque vos pensás, por ejemplo, que el empleador se está obligando a depositar todos los meses el equivalente al 8% que lo tiene que sacar de su bolsillo en una cuenta, y bueno, van a pasar 20 años o no sé, si no tenés rotación de personal, y bueno, y va a estar ahí el dinero. Entonces, para vos es un costo más como empresario. Entonces, eso está, digamos, no está todavía convenciendo a justamente los beneficiarios que son los empresarios. Claro. Bien. Y con respecto a la figura del colaborador, ¿qué está pasando?
expliquemos cuál es la figura del colaborador para traer a colación y qué está pasando actualmente con eso. Sí, bueno, en realidad la figura del colaborador, en realidad es una figura nueva que ha querido introducir el gobierno, por un lado, para evitar que, por ejemplo, cuando vos sos un profesional o estás prestando servicios exclusivamente para una persona o una empresa, una persona física, digamos, una persona humana o una persona jurídica, y facturás como monotributista, antes vos podías hacer un juicio cuando te despedían, porque en realidad se estaba encubriendo una relación laboral, y ahora lo que hace la ley en realidad es decir, no, en realidad es un colaborador. ¿Sí? No hay una relación de dependencia. Es más, hasta te dice, por más que vos tengas facturaciones hechas por números correlativos, seguís siendo un colaborador y no trabajás en relación de dependencia. Claro. ¿Sí? Entonces, pero sí cumple los horarios, exactamente. no tiene, digamos, vacaciones en el tiempo en que le dice no el tiene socio, vacaciones, no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, claro. O sea, sigue siendo, esas condiciones siguen existiendo. Lo que pasa es que antes vos tenías tiene la que posibilidad... marcar también. Y también, o sea, vos ibas a tribunales y los tribunales te reconocían la calidad de que había una relación de dependencia encubierta. Ahora, con esta modificación, digamos que ya no se podría interpretar de esa manera, ¿no? Y de hecho, bueno... ¿Y ha tenido casos, doctor, de personas que ya están con esta figura del colaborador y que quieren ver de iniciar o fueron despedidas injustamente y quieren ver si pueden de alguna forma demandar o obtener una indemnización? En realidad yo no he tenido casos, pero bueno, lo que sí quería aclarar es, hay algunos intentos, de jueces de primera instancia que apenas salió la ley 27742, quisieron aplicar inmediatamente la legislación, específicamente referida a las multas, por el caso de mala registración o falta de registración, o existían, por ejemplo, las multas en el caso de que se haya despedido a un trabajador, claro, y no se le haya pagado la indemnización, que era la 25323, que se le imponía una multa al empleador. Y hubo, o sea, al principio hubo jueces de primera instancia que aplicaron automáticamente, o sea, esa legislación, a pesar de que eran juicios que se iniciaron, no sé, hace 3 años, 4 años atrás. Por suerte están saliendo fallos de Cámara diciendo que no, que en realidad no corresponde, pero aparte es algo llamativo, porque el artículo 7 del Código Civil dice claramente que no se pueden aplicar las normas en forma retroactiva, claro, al menos que la ley lo diga. Y he leído también una presentación de un colega en un caso, digo porque lo menciona en el fallo, de que pretendían que se aplique el mismo criterio del derecho penal, de la ley más favorable. Pero el tema es que me parece que se confunde, primero porque en el fuero penal es la ley más favorable al reo, ¿sí? Pero en el plano laboral tenemos, la ley más favorable o, el prooperario, o sea, el beneficio, el principio de prooperario, que es claro, el beneficio del trabajador. Entonces nunca se puede aplicar esta normativa con efecto retroactivo. Pero bueno, como te digo, por suerte ya hay fallos de Cámara que están diciendo no, o sea, no se pueden aplicar en forma retroactiva porque, bueno, son hechos que están consolidados con anterioridad justamente a la modificación de la ley 27. Lo que se va incorporado es el tema que genera discusión, es el tema de los intereses sobre las indemnizaciones, ¿sí? Aquí no se está dando, no se da mucho, porque de hecho justamente me salió una sentencia hace poco. Aquí aplican, por ejemplo, la tasa activa promedio, que no es la tasa activa del Banco Nación a 30 días,
De hecho, yo había calculado, cuando me salió esa sentencia, calculé con la tasa activa y me daba una suma, y cuando el juzgado hace la liquidación le da mitad. En cambio, en Buenos Aires, porque en realidad el criterio de los juzgados había comenzado que, por ejemplo, se capitalizaban los intereses desde el momento digamos, del corte de la relación laboral hasta el dictado de la sentencia o hasta la notificación de la demanda, y después se aplicaba la tasa activa. Entonces el tema es que eso daba valores astronómicos. De hecho, intervino la Corte, salió un fallo diciendo que no correspondía porque se desvirtuaba todo el principio de reparación y todas esas cuestiones. Y lo que yo sé es que ahora lo que está, digamos, en las modificaciones que se hicieron se estableció que a los montos reconocidos en la sentencia se debería aplicar una tasa del 2% anual, una cosa así. Bien. Entonces, bueno, ahí, digamos, en eso se está aplicando. Bien. Bueno, doctor, lo invito a quedarse. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y enseguida vamos a seguir hablando de mucho más aquí en Hablemos Claro. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional ABAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional ABAN. WhatsApp 3874 435500, 3874 567828. Seguimos en Hablemos Claro y ahora vamos a tratar el segundo caso de una persona que se acercó a asesorarse al estudio previsional ABAM. Él es docente y también fue policía, pero es un caso muy particular, ¿no es así, Luis? Sí, es un caso muy particular. La persona había iniciado un trámite el año pasado requiriendo el trámite docente, o sea, en el cual tenía un régimen de área del mismo que área de frontera, 25 años de servicio sin límite de edad. Esta persona trabaja como docente primario, como él lo dice, en la cárcel, doble turno mañana y tarde. O sea, enseña como si enseñaría en el nivel primario, en el nivel primario pero en la cárcel. En la cárcel. En el cual el ANSES le deniega el trámite, le dice tiene 56 años, le pedía 50 años de edad. O sea que ya estaba pasado de edad, pero no llegaba con los servicios. O sea, tenía una cierta cantidad de servicios, creo que tenía 13 años, y le estaban faltando 8 años para poder completar. En realidad, cuando presenta el trámite, había presentado unas tareas que él había hecho como policía, o sea, había trabajado en un periodo del 2002 al 2008 como policía, en el cual no había podido obtener ningún beneficio, había renunciado. Y después se dedicó a la docencia. Claro. Entonces, cuando vemos el cómputo, vemos que le toman únicamente la parte de aporte que es como docente, o sea, 25 de servicios sin límite de edad, y ahí está lo que le faltan los servicios. Entonces nos damos cuenta de que la certificación de servicio que él había presentado, o sea, no había sido tenida en cuenta de parte del ANSES. Como te decía, hoy la digitalización de las certificaciones, los recibos en muchos casos se hace, y cuando la recibe la parte de cómputo que trabaja y recibe lo que el iniciador pasa, o sea, no hay papel. Entonces toma todo eso y hace el cómputo.
al hacer el cómputo dice, bueno, acá faltan servicios. Y al faltar servicio no puedes llegar a obtener el beneficio de jubilación. Claro. Entonces hoy en la nueva presentación se hace una nota, se presenta la certificación del servicio, se pide que en el expediente se digitalice la certificación, claro que va a ser verificada. Ahí tenemos dos cosas, cuando trabajan en la policía tiene una caja propia, hoy está unificada con ANSES, pero hay aportes que no salen. Lamentablemente los periodos anteriores no están cargados en el sistema de ANSES, entonces al no tener un beneficio de parte de la policía puede usar estos aportes para poder computar dentro de la jubilación que va a obtener en el ANSES. Hoy va a demorar porque va a haber una verificación, se va a ir al área de la policía donde tengan el archivo, donde tengan la documentación, se va a pedir la verificación, se van a probar los servicios que son comunes y bueno, en base a todo esto se va a lograr a completar lo que él necesita, ¿no? El beneficio de jubilación. Es un caso que en realidad esta persona lo está necesitando porque si vos ves, son 13 años a 16 años, hoy ya prácticamente 16 años trabajando en el área esta docente y como te digo, tienen varios, la zona desfavorable, la zona inhóspita, el área de frontera. Claro, o sea, por todos, digamos, sí, hay un decreto, las áreas 538, desfavorables ya tendría 73. que estar completado, digamos. Exactamente, o sea, hay áreas que bonifican, servicios que son bonificables, que a partir de los 6 años que ya tenés trabajado en la zona inhóspita o muy desfavorable, cada 3 años te bonifican uno más. Claro. ¿Entendés? Entonces, por ahí hay que ver bien el expediente, ver bien la tarea que realiza y pedir eso cuando se va a iniciar en ANSES, para poder hacerlo. Por eso le decimos a todos aquellos docentes que vienen, que son del interior, que nosotros cuando recorremos la zona, la parte norte, en muchos casos ya tienen, o sea, el régimen habla de 57 años para la mujer y 25 de servicio, y para los hombres 60 años y 25 de servicio, pero tenemos que ver dónde enseñan, la cantidad de años que tienen. Hay muchos casos en el norte que prácticamente son maestras que tienen 50, 51 años y tienen 19 a 20 años ya trabajado y bueno, hoy estarían en condiciones, de acuerdo a lo que dice el decreto. Claro. Recordemos que no es lo mismo, ¿no? Trabajar de pronto en una escuela en la ciudad donde puedes tener cerca tu casa, tu familia, a trasladarse a lugares que son inhóspitos, donde hay que viajar, o en este caso este docente que está trabajando en un sector muy difícil. Claro, ¿no? Por la tarea penosa que habla. El decreto habla sobre, delimita en la provincia de Salta y en todo el país, cuáles son las escuelas que están en área de frontera. Si podés ver, ya zona desfavorable, inhóspita o muy desfavorable, ya de San Antonio de los Cobres para arriba, o sea, va marcando, tanto en la provincia de Salta, Jujuy, si vos llegás a la localidad de Orano, localidad de embarcación, ya tenés área de frontera, y si te vas en la localidad de Tartagal, Tartagal es una localidad que divide la ruta 34 y la localidad de Tartagal, y muchas veces pasar la ruta 34, no recuerdo bien, pero creo que es la ruta que va a Tolombón, a los 5 o 6 kilómetros ya tenés escuelas que eran anteriormente escuelas de comunidades aborígenes y ya están incluidas como zona inhóspita, como zona más adentro. ¿Ahí hay una constancia? Sí, es el inicio del trámite nuevo, ¿no? Bien. De que tiene la persona esta. Bien, perfecto. Entonces ya, Luis, está iniciado este trámite y en camino... Está en camino a verificarse los periodos que, bueno, el nuevo periodo que él sigue trabajando como docente, y también se le pidió que se le verifique la parte de la policía que también ha trabajado. Bien, bueno, un caso interesante, ¿no? Para recibir, me imagino que esa persona también está deseando obtener esa jubilación. Sí, imagínate, todas las personas que concurren al estudio siempre van por lo mismo, ¿no? Querer jubilarse, son muy pocas las que dicen, no, quiero esperar un poquito más, pero en estos casos sí tienen la necesidad de quererse jubilar. Bien. Bueno, nosotros vamos a hablar, justamente de jubilados, hablando de los derechos de ellos. Hace poco le comentamos la noticia en este programa sobre la justicia federal que ordenó restituir remedios a jubilados salteños debido a que un fallo frena los recortes aplicados al programa Vivir Mejor, tras el amparo colectivo de jubilados de Tartagal contra el PAMI.
La decisión judicial fue celebrada por el senador nacional Sergio Levi en un reportaje que nosotros le hicimos hace un tiempo en su visita a nuestro programa, ya que él fue quien acompañó la presentación realizada por el Centro de Jubilados y Pensionados 21 de septiembre en Tartagal, encabezado por su presidenta Inés Sánchez y el abogado Facundo Maciel Cornejo. Hoy tenemos en nuestros estudios la presencia del abogado, quien nos va a comentar mejor sobre este caso. Bienvenido, doctor Facundo, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo te va, Jimena? Gracias por la invitación. Bueno, contanos qué pasó con este fallo, cómo surgió, digamos, la necesidad de presentarlo y la posibilidad, ¿no? Porque no todos tienen esa posibilidad. Así es, así es. Bueno, particularmente, como vos lo mencionabas recién, esto surge por el contacto directo que tiene el senador nacional Leavi. Creo que es uno de los pocos legisladores nacionales que tiene la provincia de Salta, que está constantemente yendo a distintos puntos de la provincia, claro, y hablando con la gente y escuchando las necesidades que tiene. Ya durante el último tramo del año pasado, él es de Tartagal y conoce a toda la comunidad. Ya le venían presentando los jubilados, las personas de mayor edad en Tartagal, sí, la preocupación que sentían frente a este nuevo sistema de gobierno, estas nuevas ideas que en realidad son viejas, por parte del gobierno de Javier Milei. Tal es así que en noviembre del año pasado, PAMI decide cortar con el plan Vivir Mejor, que era el que mencionabas vos recién, sí, que otorgaba la cobertura, en muchos casos del 100% de medicación, en otros casos de 80% de cobertura de medicamentos que son esenciales para el día a día, inclusive de las personas ancianas, de nuestros abuelos. Y también de medicaciones que son especiales, que son, qué sé yo, para artrosis, para la circulación de la sangre, y desde lo más sencillo que puede ser un ibuprofeno, dolores, etcétera. Sabiendo que es una franja etaria que con más razón necesita y tiene diferentes problemas de salud. Totalmente, totalmente. Creo que en algún punto todos tenemos que tener en claro que en la Argentina los primeros tienen que ser los niños y también los jubilados, ¿no? Pero evidentemente este gobierno los dejó de lado con sus decisiones y bueno, en noviembre del año pasado, del 2024, PAMI decide cortar con ese plan. ¿Cómo fue en el desarrollo de los hechos y lo que se fue dando y por qué hoy en día este caso está en la Justicia Federal de Mendoza? ¿Por qué se resolvió ahí? Los que primero presentan el amparo colectivo es también otro centro de protección de derechos de jubilados de la ciudad de Mendoza capital. Claro. Lo presenta en el Juzgado Federal de Mendoza. Bueno, existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ante amparos colectivos que tengan similitud de objetos, similitud de pretensiones, tiene que concentrarse todas las decisiones en el mismo juzgado que ya estuvo competente de primera instancia. Entonces bien. Nosotros, el senador Leavi toma contacto con el Centro de Jubilados a principios de este año y decide tomar carta en el asunto, ¿no? Entonces empezamos a armar la redacción del escrito de amparo y lo presentamos primero ante la justicia de Tartagal, ante el Juzgado Federal de Tartagal. Obviamente denunciamos de que ya existía previamente una decisión judicial de Mendoza. Así que desde el Juzgado Federal de Tartagal se trasladó el expediente y por eso está radicado hoy en día en el Juzgado Federal número 2 de Mendoza. En fecha 16 de mayo de este año se logró el otorgamiento de una medida cautelar. Este juicio todavía no llegó a su fin, pero está la medida cautelar, que nosotros lo habíamos pedido cuando presentamos la acción de amparo. ¿Qué significa esa medida? Esa medida cautelar obliga a PAMI básicamente a realizar dos cosas. Primero, suspender la quita de la cobertura del 100%, es decir, retrotraer todo al estado anterior y que se siga cubriendo a ese 100% la cobertura de medicación, o bien 80%, dependiendo del vademecum, del plan Vivir Mejor. Y después también se lo obligó a PAMI a que haga público esto
en toda la provincia de Salta. Ah, bien. Claro, Ahora, porque esto empezó por Tartagal. Esto empezó por Tartagal. Bien. Esto empezó por Tartagal. Ujú. Ahora bien, a día de la fecha, si bien esto nosotros, porque evidentemente correspondía hacerlo público por nuestra cuenta para que la gente se dé cuenta de que lo que está tratando de hacer PAMI es dejar a los más desprotegidos de lado, cuando en realidad tiene que proteger a sus afiliados, procurarle la salud, el acceso a la salud también, Es para lo que existe PAMI en Exactamente. en nuestro país. Exactamente, pero PAMI en sí no se ha encargado de cumplir ninguna de estas dos medidas. Claro. Ninguna de estas dos medidas. Actualmente nosotros peticionamos que se le aplique una sanción, que son sanciones monetarias, llamadas astraíntes, a PAMI y a los directivos de PAMI, tanto de Salta como a nivel central de PAMI Nación, y que le ordenen efectivamente hacer público en los medios digitales o bueno, en los medios de comunicación masivos de todo Salta, para que todos los afiliados conozcan la situación en la cual se encuentran y cómo tienen que hacer ellos para volver a tener esa cobertura al 100% de los medicamentos. Bien. Es decir, actualmente está la medida cautelar, pero no la está cumpliendo el PAMI. Así es, está incumpliendo con una medida emanada de una autoridad competente, en este caso el juez de Mendoza. Creo que vale la pena también decirlo que dentro de lo que se esperaba, o bueno, lo que esperaban algunos de este gobierno era el respeto a la institucionalidad, y evidentemente no la están cumpliendo. Evidentemente no la están cumpliendo. Esto no es un pedido autónomo de alguien, no, esto fue transferido a la justicia por pedido de un centro jubilado, cuyo uno de sus fines es la protección de los derechos de la ancianidad. Recordemos también que esto no es una petición por un mero capricho, estos son derechos reconocidos en tratados internacionales, en nuestra Constitución, y que Argentina ha adherido a esos tratados y está incumpliendo el Estado Nacional con esos tratados, de proteger a los ancianos, al acceso a la salud por parte de ellos. Es muy grave lo que me está diciendo, doctor, porque vivimos en un país democrático en donde está dividido en tres estados. Entonces, ¿cómo puede ser? En tres poderes, perdón. ¿Cómo puede ser que no estemos haciendo caso a lo que un poder, el juzgado, está dictaminando, ¿no? Es así, la verdad que es para sorprenderse y a la vez no, por eso te decía yo hace rato, mucho se esperaba de este gobierno de que vengan a ser como la nueva cara de la política, que vengan a plantear una nueva Argentina. No, mentira, es más de lo mismo, están dentro de su gabinete más de las mismas personas y por ende seguirán haciendo las mismas cosas, que es ir en contra básicamente de los argentinos, ¿no? Es lamentable que, como bien vos decías, la división de poderes, el sistema de control entre los poderes, en este caso el judicial está ordenando algo al Ejecutivo y el Ejecutivo no está cumpliendo. Exactamente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Como usted dijo, bastante que lo demos a conocer, que existe esta medida cautelar. Se puede ir a hacer un reclamo particular al PAMI para esto está pasando, yo tengo que tener 1%. Así es, bueno, a ver, básicamente, como te decía yo hace rato, la cautelar salió el 16 de mayo y al día de la fecha no se está cumpliendo. Claro. Tomando contacto justamente el senador con el centro de jubilados, le dice, miren, nosotros vamos a la farmacia y no, encima los medicamentos aumentan, seguimos pagando, vamos a PAMI, reclamamos, PAMI dice no, ustedes ya no están dentro de la cobertura. Entonces, bueno, la primera respuesta que nosotros le decíamos a las personas que nos decían, miren, no estamos pudiendo acceder a la medicación. Vaya sentencia que los obliga a ustedes a otorgarme la cobertura que venía teniendo yo. Evidentemente, por ejemplo, en el organismo PAMI Tartagal
desconocen de esto, hay falta de comunicación entre el organismo PAMI central a PAMI Salta y de PAMI Salta a los distintos puntos de PAMI de la provincia. Básicamente corre por cuenta de PAMI el desconocimiento y el incumplimiento de esto. Por eso, como te decía hace un momento, nosotros presentamos para que se sancione a cumpliendo. Estamos... El próximo paso a seguir, bueno, esperar la resolución del juzgado, que seguramente nosotros denunciamos debidamente por parte de la presidenta del centro jubilado, de que ella se apersona a las farmacias, no consigue la cobertura. Entonces, el próximo paso es esperar que PAMI haga público en un medio masivo o los medios masivos de comunicación que existen en Salta de la resolución y que se acate al cumplimiento emanado de una autoridad competente como lo es el juez federal de Mendoza. Bien, perfecto. Bueno, hemos estado viendo al principio del programa y hemos estado hablando, y esto es para ambos, les quería comentar y pedirle la opinión sobre lo que está pasando hoy en el Congreso, que hay diferentes familiares de personas que se han acercado para pedir que se saque, ¿no? Que en rechazo al veto de la emergencia por discapacidad. ¿Cuál es la opinión que tienen? Bueno, en principio me parece que ya por lo menos el Congreso ya dio una muestra de que le van a poner un límite yo voy a llamar a una locura, porque voy a adherir a lo que él dice. Justamente en estos días estoy con un amparo contra el PAMI de una jubilada que tiene cáncer. La médica que la atiende en General Güemes le recetó un nuevo medicamento que es carísimo, y bueno, en el PAMI le dijeron que no, se inició el trámite, el amparo, tengo la medida cautelar y ellos, o sea, no la cumplen. De hecho, yo sí estoy así prácticamente todos los días, hace 3 semanas prácticamente con eso, y ya pedí que se le apliquen astreintes y sí conseguí la semana pasada que lo intimaran para que en el plazo de 48 horas le informen cuál es la institución médica que le va a aplicar el medicamento bajo apercibimiento de denuncia penal por desobediencia judicial y aplicar astreintes. No lo cumplieron, yo hoy ya presenté otro escrito y espero que pronto suceda eso. Y realmente, o sea, lo que hace este gobierno con las personas vulnerables, sea como dice el colega, con los niños y con las personas mayores o personas discapacitadas en este caso, es realmente inhumano. O sea, y yo creo que, en estos momentos, estoy más que seguro que se va a aprobar el rechazo del veto, porque es lo que corresponde. Doctor Maciel. Bien, por mi parte, también adherir a lo que decía acá el doctor, son inhumanos. Yo considero que son inhumanos y le adhiero a eso, de que además son brutales, porque no tienen compasión. Toman las decisiones por cuenta propia, con una ideología que no se sabe cuál es, porque están de distintos grupos ahí, uno no sabe si son liberales, si son del PRO, si son de esto, de aquello. Y además lo hacen sin consideración en las consecuencias que van a tener después. Ir en contra de jubilados y discapacitados creo que jamás se ha visto con tanta brutalidad como se está viendo hoy en día, sumándole al escándalo que tuvimos hace pocos días de las presuntas coimas que se estarían cobrando por discapacitados. Yo estaba escuchando el otro día, porque bueno, lo sigo tanto al senador Leavi como a la senadora de Mendoza, Sagasti. Estuvieron ellos reunidos con, como vos decías, con gente de ese grupo de discapacitados, y un muchacho decía, un 3% que cobraba Karina son equivalente a 100.000 pensiones mínimas que cobramos nosotros como discapacitados. Claro. Entonces son inhumanos y son brutales, a mi parecer. Bueno, les agradezco muchísimo
por el tiempo, la disponibilidad de venir y dar su opinión y aclararnos también el panorama. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, finalizamos ya el programa, Luis. Recordemos, rapidísimo y cortito, la agenda de la doctora en el interior de la provincia. Sí, hoy, como te dije, en la localidad de General Güemes, ya se está atendiendo en el Hotel Avenida. Mañana a partir de las 8:30 en la localidad de JB González. Y luego a las 14 horas en la localidad de Metán, en la dirección 9 de julio 302. Y en 15:30, Rosario La Frontera. Si no lograste anotar, entonces recordá que podés seguir las redes sociales del Estudio Previsional ABAN, así como lo acabo de mencionar, lo buscas en Instagram o en Facebook como Estudio Previsional ABAN. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Nosotros llegamos al final de Hablemos Claro, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la misma hora por aquí por Canal 10.